esta posibilidad a la que acabo de hacer referencia puede definirse como un recurso idóneo y eficaz que le hubiera permitido al señor Grande resolver su situación procesal en el contexto del expediente penal. La alegada demora en el proceso, presidente. El señor Grande contaba con un recurso de queja por retardo de justicia que habilitaba a la instancia judicial revisora. Artículos 442, 514, inciso 2 y 3, 544 y 545 del Código de Procedimientos, que podría interponerse con posterioridad a un requerimiento expreso de pronto despacho que, como se ha señalado, el señor Grande tampoco realizó en el proceso. Amén de ello, presidente, el retardo de justicia se encuentra tipificado como delito en el Código Penal de mi país, artículo 273, en cuyo marco la autoridad judicial denunciada puede ser declarada no solo penal, sino también civilmente responsable por su actuar. Pero, presidente, este delito tiene que ser investigado en instancia de parte. Y claramente en este caso tampoco tuvo lugar en virtud de la inactividad procesal que el Estado sostiene ha tenido el señor Grande en el contexto del proceso penal. En definitiva, honorable Corte, parece claro que habiendo tenido disponibles recursos idóneos y eficaces para cuestionar su situación procesal, el señor Grande no hizo uso de ninguna de estas herramientas procesales, permaneciendo en la más absoluta pasividad hasta que fuera beneficiado por la declaración de nulidad del allanamiento y en consecuencia dictado su sobreseimiento. Sobreseimiento que, como se ha señalado aquí también, fue definitivo, oportunidad en la cual ahí sí decidió demandar al Estado argentino por los daños y perjuicios que alega le habría producido haber estado sometido a un proceso penal en cuyo marco no interpuso ningún recurso de ninguna naturaleza y respecto del cual permaneció completamente indiferente. Y aquí, señor presidente, corresponde reiterar que, contrariamente a lo que ha sostenido en este caso la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ningún modo la interposición de una demanda en sede contencioso administrativo puede presentarse como el recurso que el señor Grande debería haber agotado en este caso con carácter previo a interponer una petición ante el sistema. Si el objeto del caso presentado ante esta Corte tiene que ver con supuestas violaciones a las garantías judiciales consagradas en la Convención que habrían ocurrido en el contexto de las investigaciones llevadas adelante en sede penal, los recursos internos que el peticionario debe demostrar haber agotado son aquellos previstos por el Código de Procedimientos en materia penal, cuyo diseño normativo tenía como objeto neutralizar eventuales arbitrariedades y garantizar un debido proceso, y no una demanda por daños y perjuicios formalizada 9 años después de los hechos que derivaron en dicho procesamiento. Por otro lado, presidente, llama la atención lo afirmado por la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto se contradice abiertamente con la posición sostenida por la misma Comisión en el caso Bayarri, también resuelto ante esta Corte, en tanto consideró que una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa no era el recurso adecuado para subsanar las violaciones a las garantías judiciales, limitando tales recursos exigibles a los disponibles en el contexto del proceso penal exclusivamente. En síntesis, presidente, en el caso en especie, a juicio del Estado, es palmariamente claro que el señor Grande no ha hecho uso de las herramientas procesales que tenía a su disposición en el ámbito del proceso penal al que fue sometido, de manera tal que la demanda resulta inadmisible en tanto no se verifica el debido agotamiento de los recursos internos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La tercera acepción preliminar, presidente, tiene que ver con la violación del derecho de defensa sufrida por el Estado argentino en el contexto de la sustanciación del caso ante la Comisión. Conforme la denuncia mediante la cual el peticionario inicia el caso en sede internacional, su objeto procesal se orientó claramente a cuestionar la actuación de la justicia en lo contencioso administrativo federal, en virtud del rechazo de la acción por daños y perjuicios que el señor Grande interpuso. Si bien el señor Grande hace una referencia inicial a los hechos vinculados con lo acontecido en sede penal, se trata de un breve relato meramente introductorio que claramente tenía como fin poner en contexto las razones por las cuales el señor Grande demandó al Estado, mas no derivaba de ello agravio alguno relativo a presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por el contrario, el eje argumental de la denuncia gira permanentemente
sobre la supuesta injusticia de la decisión adoptada por la Cámara en lo contencioso administrativo